Vamos ahora a cambiar de tema. Hablamos de economía en Facilito con Paola del Carpio, de la Red de Estudios para el Desarrollo. Paola, bienvenida, por favor. Cuéntanos qué nos traes hoy. Bueno, hoy día hace frío, como ya varios días estamos en Lima, pero no solo en Lima hace frío, hace Lima en varios lugares del Perú. Es temporada, es normal, en esta temporada hace mucho frío, sobre todo en la sierra y lo que llamamos las heladas, y en la selva del país también vienen los friajes que llamamos, ¿no? Sí, es terrible. El CENEPRED hace un análisis de cuál es la población que está en más riesgo, ¿no? ¿Y por qué nos fijamos en esto cuando hablamos de economía? Porque obviamente las personas, para comenzar, se enferman, que es lo que estamos viendo, que se ha mencionado hace un momento, y cuando te enfermas no puedes ir a trabajar, o de repente tú sí, pero siempre los más vulnerables son los niños pequeños o los adultos mayores que requieren un cuidado adicional y alguien se tiene que quedar en casa para ello, ¿no? Entonces tienes un tema de productividad, tienes un tema de las plantaciones agrícolas, los animalitos, el ganado, por ejemplo, también muchos animales mueren cada año por temas de frío. Entonces veamos, en riesgo alto y muy alto, se estima que tenemos 824.000 peruanos en este momento. O sea, es en las regiones donde hace más frío. Estamos hablando de temperaturas bajo cero, ¿no? Y sobre todo es en Arequipa, Cusco y Puno es donde hay más población en altísimo riesgo, 674.000 en este caso es alto y muy alto, ese es muy alto, ¿no? De padecer una enfermedad o, en fin, de ser afectado por este frío de diferentes maneras. De acuerdo. Y en este caso estamos hablando de hectáreas, ¿no? ¿Por qué nos fijamos en las hectáreas? ¿No? También, las mismas regiones, Arequipa, Cusco y Puno, son las más afectadas. ¿Por qué? Porque cuando hace muchísimo frío, estamos hablando de temperaturas bajo cero, nuevamente, los cultivos también ya sufren, ¿no? Algunos pueden malograrse y morir, otros no mueren, pero la productividad, digamos, el frutito que te da ese cultivo no es el que tú quisieras. Claro, ¿no? claro. Entonces son momentos complejos en la Sierra Sur, sobre todo, y en la selva. Pero hace un momento estábamos hablando de otras consecuencias, ¿no? El tema de las enfermedades en general para los niños menores de 5 años es algo que nos preocupa muchísimo. En lo que va del año, casi 1 millón de niños han sido afectados por enfermedades respiratorias agudas. Hay estudios que muestran que esto reduce la asistencia escolar. Es bastante lógico, sobre todo sabiendo que solo el 30% de nuestras escuelas tienen los servicios que tienen que tener. La infraestructura no es la más adecuada. El camino para llegar al colegio muchas veces, sobre todo en zonas rurales, es complicado, ¿no? Entonces muchos niños y maestros faltan y esto también afecta, está demostrado, los aprendizajes de los niños, Por ¿no? supuesto. Les comentaba que más o menos 1 millón de niños menores de 5 años han sido afectados por enfermedades respiratorias agudas. Esto es un 80% más que al inicio del año, que las primeras 10 semanas del año. O sea, no es sorprendente, es un tema estacional, lo que llamamos los economistas estacional. En este momento siempre aumentan este tipo de enfermedades y está dentro del rango de lo que ha habido en años anteriores. Sin embargo, lo que está empeorando, más que la cantidad de personas enfermas, es la tasa de hospitalización. ¿Llegan más graves, quiere decir, Paola? Claro, es probable que en este momento la enfermedad esté un poco más grave. En algunos lugares sí tienes más casos de lo normal, por ejemplo en Lima Centro y en Lima Norte, porque acá en la costa no estamos en temporada de helado, o sea, hace frío porque es invierno, pero hace más frío de lo normal. Claro, y podríamos hablar de situaciones en las que llegan a la posta y quizás no hay la atención adecuada y entre que van al hospital, se toman 1 día o 2 días más, ya llegan con la situación un poco más complicada. Un poco más complicada. Y en el caso de los niñitos se complica muy rápido, en el caso de los adultos mayores también. Entonces la hospitalización está aumentando y ocurre lo que Alicia mencionaba hace un momento, ¿no? Que los hospitales se abarrotan. Se colapsan, y ese es un problema importante. El gobierno tiene cada año un programa, digamos un plan para combatir este tema de las heladas y friajes, sobre todo en la sierra y en la selva. ¿Y qué hace ahí? Básicamente tratar de complementar las faltas que hay en infraestructura, tanto en salud, en educación, brindar abrigo, ¿no? Pero claro, o sea, definitivamente, complementariamente tenemos que hacer un trabajo integral para que, ya sabemos, de prevención, cada año, ¿no? Que nos permita no llegar a estas cifras todos los años, porque siempre nos terminamos lamentando por esta caída en la productividad. Y eso es lo que preocupa, por supuesto, que en realidad sabemos que esto va a pasar todos los años. Y bueno, ahora para no terminar solo negativos, ¿no? Sabemos que, a ver, cuando las temperaturas están bajo cero, sí complica bastante la productividad agrícola, 0.5%. El año pasado hay que decir que fue un año muy complicado para la agricultura y la pesca en particular, pero sobre todo hablamos de la costa, donde las enfermedades
donde las temperaturas estaban muy elevadas en comparación al promedio. Este año están un poco más bajas y eso favorece a los cultivos, sobre todo de las frutas, que van a poder florecer con mayor facilidad. Porque no estamos hablando de bajo cero, no estamos hablando de temperaturas frías, pero no tan frías. Claro, recordábamos que antes decían no se puede producir fresa, limón, etcétera, porque está no muy caliente también. Exacto, ahora ocurre inverso. Entonces, y lo otro, eso es en el lado de las frutas, digamos, en la costa norte, ¿no? Eso es algo que va a favorecer. Y en el caso de la pesca, el frío llama a la anchoveta, ¿no? Y el año pasado hemos tenido una caída brutal porque no se pudo hacer la pesca de anchoveta por el calor del mar, ¿no? Entonces, se estima que este año este sector va a crecer 20%. Eso es una buena noticia después de ya buen tiempo en caída. De acuerdo. Así que, bueno, esta es una información muy importante. Dentro de todo algo positivo. Sí, dentro de todo algo positivo, pero nos quedamos siempre con algo que reflexionar para las autoridades, ¿verdad, Paola? Porque sabemos que esto ocurre todos los años. Hay presupuesto, pero lo que no tenemos que hacer es un Estado que solo reaccione ante el problema, sino que realmente ejecute medidas para evitar que el problema ocurra y no mejorar infraestructura. Es difícil porque son medidas integrales, pero hay que tomarlas, hay que tomar decisiones. A largo plazo. De largo plazo y bueno, en casa lo que se pueda, ¿no? Lavarnos las manos constantemente, estar usando mascarillas, estamos enfermos, evitemos esas enfermedades que se transmitan muy rápido. Y mucha consideración, no llevar a los niños al colegio si saben ya que están enfermitos porque contagian a otros más y algunos pueden tener problemas respiratorios más graves. Paola, como siempre, gracias por estar aquí para hablarnos de economía en Facilita. Nos vamos a la pausa y ya vienen los deportes con el Checho.